Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctora, la escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya buenas noches casi. Yo soy la doctora Yasmín Sánchez Salvatierra y el día de hoy me han invitado para poder hacer una capacitación sobre el tema del síndrome de Guillain-Barré, que como sabemos se está presentando actualmente en todo nuestro país. Hemos tenido aumento de casos en el último mes y también voy a hablar cómo diagnosticarlo y hacer el tratamiento. Yo actualmente soy médica residente de patología clínica y banco de sangre por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. He hecho un diplomado en salud ocupacional. Estoy haciendo una maestría en gerencia de servicios de salud y también he estudiado medicina, he hecho mi pregrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, continuando con la exposición, tendríamos que hablar una introducción, ¿no? ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré? Para esto es importante mencionar que este síndrome de Guillain-Barré va a afectar los nervios que controlan el movimiento de músculos en relación al dolor, la temperatura y también el tacto. Va a tener los primeros síntomas que se van a caracterizar por una debilidad, hormigueo en las piernas, puede extenderse a los brazos, al rostro y también puede causar parálisis. Hasta un 20 a 25% de los casos, los músculos del pecho se van a ver afectados, ¿no? Esto podría ocasionar estos problemas respiratorios. Y es por ello que muchas de las personas de estos pacientes que se van a ver afectados, sobre todo si es que este músculo va a atacar, si es que este virus ataca a los músculos del pecho, si es que esta enfermedad puede hacer que estas personas sufran de paros respiratorios y eso es lo que les podría llevar a la muerte, ¿no? Sin embargo, la mayoría de estos pacientes se van a recuperar al cabo de 2 semanas sin complicaciones neurológicas y el tratamiento son cuidados intensivos y terapias inmunológicas. Pero para nosotros llegar a estos cuidados intensivos es importante que en esta capacitación cómo identificar esta enfermedad. Tenemos que mencionar que es una afección rara, en la que el sistema inmunitario del paciente ataca a los nervios periféricos, ¿no? Esto puede verse en todas las edades, pero es más frecuente en adultos y en el sexo masculino. La mayoría de los casos, incluso los más graves, se pueden recuperar totalmente, ¿no? Yo en el hospital he tenido pacientes con Guillain-Barré que han estado en UCI y en una semana o dos han salido totalmente sanos, sin ningún tipo de malestar ni nada. A diferencia de otros que dependiendo de cómo nosotros actuemos, sí pueden tener o podrían presentar secuelas, ¿no? Los casos graves son raros, pero pueden producir una parálisis casi total. Y esto, como ya se les mencionó, puede ser mortal. ¿Por qué? Porque esta enfermedad puede atacar los músculos respiratorios que me podría llevar a un paro respiratorio y esta persona podría fallecer por ello. Ahora, las personas con este síndrome de Guillain-Barré van a necesitar tratamiento, a veces en cuidados intensivos, o sea, van a entrar a UCI y se necesita de hacerles un seguimiento. El tratamiento consiste en medidas de apoyo e inmunoterapia. Entonces, ¿cómo se está viniendo presentando en el Perú? Bueno, este es un reporte de Lancet en el 2021, no está actualizado. Sin embargo, menciona que se presenta en todo el mundo, ¿no? Si yo estoy totalmente segura que si presentaran una gráfica actual, ya nosotros también estaríamos aquí, ¿no? Con una alta incidencia porque lo hemos presentado. Sin embargo, esta característica de esta enfermedad, ¿por qué se da? Hay una causa, es un virus, una bacteria. Se menciona que puede dar después de infecciones, ¿no? Ya sea virales, ya sea bacterianas, después de una infección podría presentarse este síndrome de Guillain-Barré. Y, por ejemplo, aquí mencionan, ¿no? En los casos hasta el 2021 que se presentaron, tenían como antecedente haber sufrido de Zika, personas con Zika, ¿no? Entonces, esos serían los antecedentes y como podemos ver en este mapa, se presenta en todo el mundo. ¿Cómo es la situación actual en el Perú? Esto es la sala situacional hasta la semana 31. Nosotros, fecha de corte, ¿no? El 16 de agosto, no, ni siquiera la semana pasada, ha sido hace 3 días. Hasta hace 3 días que pude actualizar estas diapositivas.
mencionamos, ¿no? Casos totales en este año, 333. Casos desde la semana 23. ¿Por qué desde la semana 23? Porque, ojo, nosotros en el Perú estamos en la semana 31. Bueno, la sala situacional presentada aquí es hasta hasta la semana 31, entonces la semana 23 se tomó como punto de partida. ¿Por qué? Porque se vio justo esa semana el aumento de casos a nivel nacional. Entonces se tomaron como referencia ello, ¿no? Pero en total en todo el año, desde enero hasta ahora, se ha presentado 333 casos. De todos estos casos ha habido 8 defunciones, y desde que hubo un aumento de los brotes, en las distintas regiones ha habido 2 defunciones. Pero ¿dónde se ha presentado mayor cantidad de casos? Se ha presentado en La Libertad, en Lambayeque y en Lima, ¿no? Bueno, son los que han reportado este año una mayor cantidad de casos. Sin embargo, si lo vemos desde el 2020, ¿dónde suele haber más? También siempre en Lima y en el norte, ¿no? En Junín, La Libertad, ¿no? Entonces, Piura, por ejemplo, Piura no se queda atrás, ¿no? En el 2020 Piura tuvo un aumento de casos. Acá, bueno, al menos en este año se lo llevan La Libertad, Lambayeque y Lima, ¿no? Sin embargo, Piura vemos que siempre tiene también cantidad alta de estos casos. ¿Y qué hacemos con estos pacientes o qué características tienen estos pacientes? Es que en un promedio son pacientes ya adultos, ¿no? Su promedio viene de 42 años, se presenta en cualquier etapa de vida, es mayor en pacientes varones, y como les había mencionado, estas personas tienen como antecedentes infecciones, ya sea infecciones respiratorias, gastrointestinales, febriles, ¿no? O algún exantema, que son como que manchitas en la piel, ¿no? Entonces, persona que pueda sufrir, por ejemplo, de Zika, o que haya tenido alguna otra enfermedad, por ejemplo, COVID, porque ya ha habido reportes de casos de pacientes que presentaron COVID y que luego presentaron este síndrome de Guillain-Barré, ¿no? O alguna enfermedad gastrointestinal y luego presentaron el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, tiene como antecedente principal una enfermedad previa. Y como les mencioné, estas personas pueden requerir de UCI, ¿no? No es la mayoría, pero sí. Entonces tenemos que estar preparados para nosotros poder distinguir estas personas, clasificarlas y poder referirlas en lo más pronto posible, porque se te puede complicar, ¿no? Y por eso es lo que estamos haciendo esta capacitación el día de hoy, porque ustedes como enfermeras, enfermeros, tienen que estar capacitados para que puedan reconocer cuál es la clínica de estos pacientes y puedan automáticamente referirlos a un hospital que tenga camas UCI, porque todo paciente que tenga síndrome de Guillain-Barré se puede empeorar, se puede requerir de UCI, ¿no? Entonces, yo tendría que hacer las coordinaciones necesarias para poder referir a este paciente a un hospital que tenga UCI. Otro, personas que han requerido de ventilación mecánica, ¿no? Como les dije, esta enfermedad puede atacar, este síndrome puede atacar a los músculos respiratorios que puedan hacer que esta persona ya no respire. Entonces, va a requerir de ventilación mecánica. Y bueno, a los que se le ha hecho un estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Sin embargo, no tenemos ese estudio disponible en todos los centros, en todos los hospitales, pero es muy importante que se haga ese análisis. ¿Y cuáles son los subtipos? Nosotros sabemos que el síndrome de Guillain-Barré va a afectar a los nervios periféricos, ¿no? Tenemos los nervios motores normales, ¿no? Mi nervio motor que va a ir al músculo y va a hacer que yo me mueva, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que durante esta enfermedad, durante este síndrome, estas personas van a producir anticuerpos. Estos anticuerpos que nosotros producimos, como en cualquier otro síndrome, en cualquier enfermedad, si algo externo entra al cuerpo, mi cuerpo se va a querer defender y va a producir anticuerpos. ¿Qué caracteriza a estos anticuerpos en el síndrome de Guillain-Barré? Que estos anticuerpos van a ir a atacar mis nervios periféricos. Y en este caso, por ejemplo, estos anticuerpos pueden dañar la membrana de mielina, que sabemos que va a ser muy importante para nuestras,
Ay, se me fue. Va a ser muy importante para que nosotros podamos tener estas señales eléctricas, neuronales, y que nosotros podamos hacer los movimientos, ¿no? Entonces, si es que yo actúo y daño la membrana de mielina, toda esta señalización no se va a poder dar o va a llegar mucho más lento, porque esa es la función de la membrana de mielina, ¿no? Que pueda promover que haya una mejor señalización y que sea mucho más rápido. Sin embargo, también puedo crear otro tipo de anticuerpos, anticuerpos que me van a dañar la membrana axonal. Yo tengo mi neurona, ¿no? Y mi neurona va a tener su membrana de mielina normal, pero sabemos que toda neurona va a tener su axón, que es parte de una neurona, ¿no? Entonces, si yo daño a ese axón, que es prácticamente por donde va a pasar mi señal neuronal, ¿no? Si yo tengo anticuerpos que van a atacar al axón, a mi parte de mi neurona, ya no se va a poder pasar esta señal neuronal, ¿no? Entonces, todo ello podría ser que ya simplemente yo deje de mover mis piernas, deje de mover los brazos, ¿no? Entonces, déjeme mover en general los músculos. ¿Por qué? Porque no me está llegando la señal, ya sea porque la membrana de mielina, que es la que va a favorecer que estas señales pasen, está dañada, o ya sea porque el axón, que es una parte de la neurona, también está dañado. Entonces, estos son los dos principales subtipos de síndrome de Guillain-Barré. Hay muchos más, los voy a mencionar, pero esta es la principal característica, ¿no? En su mayoría de pacientes que se ha presentado. O se daña la membrana mielina o se daña la membrana axonal. Y como les digo, eso, ¿por qué se da? Tenemos aquí a la neurona, tenemos al axón, tenemos la membrana de mielina, ¿no? Y estos autoanticuerpos pueden dañar ya sea la membrana de mielina o ya sea el axón. Entonces, según ello, yo voy a tener, por ejemplo, el subtipo AIDP, así se conoce como subtipo AIDP, que es una neuropatía desmielinizante, ¿no? Desmielinizante aguda, ¿por qué? Porque va a dañar la vaina de mielina. Y AMAN porque es una neuropatía motora axonal, es decir, me va a... Estos son, nuevamente, como les digo, los dos tipos que son más prevalentes y que se ha encontrado gracias a estudios, modelos animales en los cuales se ha tratado de seguir investigando esta enfermedad, este síndrome. Entonces, como les dije, hay más tipos, ¿no? El tipo AMAN, el tipo ANSAN, el Miller-Fisher, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Cómo nosotros vamos a tratar a estos pacientes? Con inmunoglobulinas o con plasmaféresis, o, bueno, el nombre adecuado es recambio plasmático terapéutico, ¿no? Que consiste en que yo le saco al paciente, trato de limpiar su plasma, ¿no? Saco todo el plasma, que sabemos que ahí va a tener todos estos anticuerpos, y lo voy a sustituir este plasma por albúmina, ¿no? Entonces hacemos un recambio plasmático terapéutico, ¿no? ¿Por qué se llama recambio plasmático? Porque yo voy a recambiar este plasma por no haya ningún problema con este paciente luego. ¿Puedo tratar con ambos tratamientos? Pues sí, va a depender mucho en general de la decisión médica, pero este es un tratamiento que se está haciendo actualmente en el Perú, ¿no? Tanto con inmunoglobulinas o como con recambio plasmático. Entonces, como les dije, este síndrome de Guillain-Barré, ¿cuál es su causa? Inmunomediadas postinfecciosas. Entonces, después de una infección, mi cuerpo va a crear anticuerpos que van a dañar, ¿no? Toda esa señal neuronal para que yo mueva mi cuerpo, ¿no? Entonces va a dañar los nervios periféricos, mis nervios. Entonces ahí viene el daño. La evidencia del modelo animal sugiere un papel clave del mimetismo molecular, ¿no? Entonces va a haber un mimetismo molecular. ¿Por qué? Porque en realidad, por ejemplo, se ha encontrado que las infecciones gastrointestinales, mi Campylobacter jejuni, ¿no? Que es una bacteria, ha entrado y mi cuerpo va a producir anticuerpos contra este Campylobacter. Va a tener lo que se conoce el mimetismo molecular, que el cuerpo va a confundir
va a confundir a mis nervios periféricos como si fueran el Campylobacter. Entonces, en vez de atacar al Campylobacter, también van a atacar a mis nervios. Y eso es lo que va a hacer que yo tenga problemas, ¿no? Entonces, este mimetismo molecular, el Campylobacter va a tener un lipooligosacárido presente en su membrana externa de esta bacteria. Como es similar a los gangliósidos, que van a ser componentes de estos nervios periféricos, entonces el cuerpo va a pensar que estos nervios periféricos son como el Campylobacter. Entonces, hay una respuesta inmunitaria que va a desencadenarse para combatir una infección, ¿no? Como todo cuerpo sano lo hace, pero va a provocar lo que se conoce como una reacción cruzada. Y eso es lo que va a hacer el problema. El cuerpo no va a reconocer a mis nervios periféricos como algo propio, sino como si fuera algo externo y lo va a atacar. Entonces, muchas infecciones se han relacionado con con el síndrome de Guillain-Barré. Las más comunes, como ya lo había mencionado, enfermedades gastrointestinales, respiratorias, ¿no? Hasta el 70% de estos pacientes han informado una enfermedad antecedente. O sea, si hace su historia clínica bien, ustedes que en algún momento si van a hacer su serum o ya hicieron su serum o están en un centro alejado y no hay médico, ustedes van a hacer esa primera línea que va a hacer la historia clínica del paciente y lo primero que tienen que buscar son antecedentes. Si el paciente me viene con debilidad muscular que ha iniciado desde hace algunos días, pregunten por algún antecedente, ¿no? En este caso, que pueda estar en la semana 1 a 6 semanas previas a esta presentación de este síndrome. También, como les mencioné, durante el brote del virus del Zika, se han descrito muchos casos de síndrome de Guillain-Barré. Y los informes van a detallar que pueden haber otras etiologías que van a estar vinculadas, incluidos medicamentos o cirugías anteriores. Como ya les mencioné, pueden ser bacterias, virus, vacunas también, ¿no? Entonces, puede ser el Campylobacter en su mayoría, Cytomegalovirus, el Zika, también ha mencionado infecciones por COVID, ¿no? Y también ha habido estudios, reportes de personas que han reaccionado con síndrome de Guillain-Barré post vacunación contra el COVID. Entonces, vemos que puede ser múltiples las causas por las cuales se puede dar este síndrome, pero ¿cómo me va a venir el paciente? ¿Cómo lo reconozco? Esa persona, hay unos criterios que se llaman los criterios de Brighton, que es para la definición de un caso de síndrome de Guillain-Barré. Y tenemos que recordarnos este nivel 1. El nivel 1 es una persona que me va a llegar a mi consultorio con una debilidad bilateral y flácida de los miembros, ¿no? Es decir, que de la nada empezó a tener debilidad en los miembros inferiores. Que hasta que, bueno, su mayoría suele llegar cuando ya no pueden caminar o que ya están con problemas, ¿no? Se empiezan a caer, entonces ya recién los llevan reflejos tendinosos profundos atenuados o ausentes en los miembros con debilidad, ¿no? Si le haces reflejos, por ejemplo, en las piernas, vamos a ver que no va a haber reacción. Puede ser una enfermedad monofásica, con un intervalo de 12 horas a 28 días entre el inicio y el empezar de la debilidad, ¿no? Ausencia de diagnóstico alternativo para esta debilidad, ¿no? No hay otra causa, no se ha caído o quizás no tiene otro antecedente. Disociación albúmino-citológica. Es importante que nosotros le hagamos un examen del líquido cefalorraquídeo, donde va a haber una elevación de las proteínas del líquido cefalorraquídeo por encima del valor normal, ¿no? Y también va a haber una cifra de leucocitos que puede ser menor a 50 células. Y también, bueno, esto ya es cuando si es que tengo alcances en el hospital, se le va a hacer sus exámenes electrofisiológicos, ¿no? Y ahí se le va a encontrar si es que es compatible o no con un síndrome de Guillain-Barré. Pero en general, la característica principal de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré va a ser la debilidad en los miembros. Entonces, si yo tengo un paciente
que viene con un antecedente de enfermedad, de infecciones, ¿no? Que puede ser tracto respiratorio, tracto gastrointestinal, me viene con síntomas como debilidad en las extremidades, alteración sensorial, ¿no? Ya no siente dolor, no siente el tacto, ¿no? Síntomas autonómicos, ¿no? Afectación de los nervios craneales como diplopía facial o parálisis vulvar, ¿no? Y las señales, ¿no? Déficits motores, hiperestesia o hipoestesia, empieza a moverse lento, ¿no? O no reacciona, hiporreflexia, presión, y también puede tener una presión arterial y arritmia aberrantes, ¿no? Es decir, que la presión arterial empieza o a subir o a bajar y no está constante. Se puede hacer un diagnóstico con estudios electrofisiológicos, función lumbar, bioquímica, neuroimagen. Y recordar que tenemos que referir para que este paciente de necesitar pueda entrar a cuidados intensivos. Esto es muy importante tener en cuenta. Paciente que nosotros detectamos con debilidad y que haya tenido un antecedente o una infección, ya sea respiratoria o gastrointestinal, yo debo referirlo a un hospital que tenga UCI, porque ese paciente puede que tenga el síndrome de Guillain-Barré y puede que necesite cuidados intensivos. Entonces, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas de laboratorio en polineuropatía? ¿Yo qué le voy a pedir? O si es que yo soy enfermero y justo ese día no tuvo turno el médico o no hay médico en el centro donde estoy, ¿con qué le puedo ir yo haciendo estudios a este paciente? Tengo que mandarle estudios de glucosa, de vitamina B12 si que tengo, anticuerpos, esto ya es más hospitalario, ¿no? Ver también una serología de VIH, exámenes de orina, factor reumatoideo. ¿Por qué? Porque yo quiero descartar también otras enfermedades. Recordar que el síndrome de Guillain-Barré se tiene que decir como diagnóstico siempre y cuando hay un descarte de otras enfermedades, ¿no? Entonces, todos estos exámenes de laboratorio me van a ayudar a dar con un diagnóstico específico. Pero en este caso, nosotros, bueno, en el caso de ustedes que son enfermeros, enfermeras, ¿no? Pero en general nosotros somos personal médico, ¿qué función debe tener el personal de enfermería en esta enfermedad, en este síndrome, ¿no? Vamos a ver que ustedes deben estar al cargo de monitorizar qué cosa, si hay un deterioro en la función respiratoria, ya sea relacionado con la debilidad rápida y progresiva y insuficiencia respiratoria inminente, ¿no? Si yo tengo a mi paciente que está en mi puesto o en mi centro o ya hospitalario, yo tengo que estar viendo la función respiratoria porque, como les dije, este paciente se puede complicar y puede hacer un paro respiratorio y va a necesitar de ventilación mecánica. También enfermería se debe encargar de la inmovilidad relacionada con la parálisis, ¿no? Siempre que, bueno, ustedes saben que esta inmovilidad puede causarme úlceras por presión, entonces yo tengo que estar viendo que esta inmovilidad en realidad no me lleve a otras enfermedades, porque este paciente no va a poder mover sus músculos. Entonces tenemos y sabemos que el paciente que está postrado pierde musculatura, ¿no? Entonces es importante mantener este movimiento. Desequilibrio nutricional relacionado con dificultades para tragar. Tener en cuenta ello al momento de hacer los cuidados en la nutrición, ¿no? Alteraciones de la comunicación verbal relacionadas con la difusión de los nervios craneales. Esta persona puede empezar a hablar de manera distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que este síndrome va a atacar los nervios motores, entonces puede ser que la persona tenga dificultad hasta para hablar. Esta persona también va a tener dolor, se puede quejar del dolor, entonces como enfermería tiene que también estar presente o tiene que estar al tanto del manejo del dolor del paciente, ¿no? En cuestiones a su terapia, analgésica, tenemos que estar al día con sus medicamentos para que este paciente no sufra de dolor. Y también tenemos que estar al tanto, bueno, esto es en general para todo esto es multidisciplinario, el tema del problema psicológico. Si nosotros, y pongámonos en los zapatos de este paciente, si yo de la noche a la mañana dejo de caminar, dejo de poder venir al hospital, dejo de poder venir a trabajar, cambia toda mi vida. Y eso para muchas personas puede ser muy chocante y puede llevarnos incluso a un estrés postraumático. Entonces, tenemos que estar al tanto como personal de salud de los problemas psicológicos de nuestros pacientes, ¿no?
con conocimiento suficiente podemos decir que esta enfermedad puede, así como tampoco simplemente va a pasar, ¿no? Sin embargo, tenemos que actuar rápido para que no queden secuelas. Entonces, hay que tratar siempre de animar al paciente, entenderlo, no renegar, tener paciencia, que es creo que lo que todo personal de salud debe compartir con sus pacientes, la empatía, ¿no? Porque a cualquiera de nosotros nos puede dar ello y mucho más en cualquier momento si es que tenemos alguna infección, porque ya sabemos que este síndrome nos da después de alguna infección. ¿Y cuál es el manejo? La Academia Americana de Neurología lanzó los posibles tratamientos para este síndrome y pues, como les dije, es el recambio plasmático terapéutico o intercambio de plasma o plasma exchange en inglés, el uso de inmunoglobulinas o un tratamiento combinado de estos, ¿no? Mencionan que los corticosteroides no deberían ser usados, se trate de que sea muy grave, ¿no? Desde el inicio. Entonces, para disminuir la acción de esta enfermedad y el avance de esta enfermedad, se puede usar corticosteroides, pero no es lo recomendable al inicio si es que es una enfermedad que está avanzando lentamente, ¿ok? Y para ir terminando, espero que esté quedando bastante clara la ponencia. ¿Qué podemos decir de síndrome de Guillain-Barré nuevamente? Es la causa más común de parálisis flácida aguda en todo el mundo, ¿no? ¿A qué se refiere? Que vamos a tener debilidad en las extremidades, así de la nada, de la noche a la mañana, ¿no? La mayoría de estos pacientes van a presentar una enfermedad previa, más comúnmente infección de las vías respiratorias superiores, antes del inicio de la debilidad motora progresiva. Entonces yo puedo tener COVID, yo puedo haber tenido Zika, puedo haber tenido citomegalovirus, ¿no? Alguna enfermedad infecciosa previa que puede hacer que yo cree anticuerpos que luego ataquen a mis nervios motores. Entonces, microorganismos se han asociado con el síndrome de Guillain-Barré, sobre todo el Campylobacter jejuni, ¿no? Campylobacter jejuni, virus de Zika, en el 2020 también el coronavirus se unió, ¿no? Entonces, estos tres son las principales causas actualmente de que haya un aumento de casos de síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Entonces, nos hemos visto en estos últimos 2 años enfrentando el COVID, enfrentando la viruela del mono, enfrentando el dengue, ahora enfrentando el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, vemos que puede haber muchos antecedentes en todo el mundo para que cualquiera de nosotros tener este síndrome, ¿no? Y tenemos que estar atentos y alertas con respecto a la clínica que puedan presentar los pacientes y que podríamos presentar incluso nosotros mismos. En el Campylobacter jejuni está relacionado con el síndrome de Guillain-Barré porque existe una buena evidencia que va a respaldar este proceso inmunitario mediado por anticuerpos, ¿no? Como les mencioné. ¿Y cómo se va a desencadenar eso? Por lo que se conoce como mimetismo molecular entre los componentes estructurales de los nervios periféricos y el microorganismo, ¿no? Es decir, mi cuerpo, mis anticuerpos van a pensar que mis nervios periféricos son como el microorganismo y por eso van a atacarlo, ¿no? Y esto va a hacer que yo pierda la movilidad en mis extremidades. Entonces, es así como se ha venido estudiando y más o menos se ha encontrado cómo se fisiopatología. Ahora, hacer un diagnóstico del llamado síndrome de Guillain-Barré clásico es sencillo, ¿no? Es un paciente que me llega, que ha tenido un antecedente de una infección respiratoria previa y que ahora viene con debilidad en las extremidades hasta las caídas, ¿no? O sea, ya empezó a tener hormigueos, debilidad y ahora ya no siente, ya no le duele, ¿no? Y se ha caído. Entonces, eso podría ser un síndrome de Guillain-Barré clásico. Sin embargo, como ya hemos visto, ya se los mencioné también, de Guillain-Barré, ¿no? Estos criterios diagnóstico existentes tienen limitaciones y pueden dar lugar a que se pasen por alto algunas variantes del síndrome, ¿no? Ya hemos visto variante AMA, variante asma, ¿no? Entonces, dependiendo de la característica de los anticuerpos que nosotros creemos, ¿no? Puede tener otra clínica, pero la principal
creo que sí ha quedado bastante claro en que es un paciente que llega con debilidad muscular, debilidad en las que ha tenido como antecedente alguna otra infección. A la mayoría de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré les va bien en la inmunoterapia, ¿no? Algunos hospitales actualmente cuentan con inmunoglobulinas, que es el principal tratamiento. También una proporción sustancial queda con discapacidad y puede ocurrir la muerte. ¿Por qué? Porque no ha sido referido a tiempo, ¿ok? Esto es algo importante mencionar. La inmunoterapia, el tratamiento con recambio plasmático terapéutico tiene un efecto mucho más rápido si es que se hace en el primer mes. Durante los primeros 28 días va a tener una reacción a este paciente, pero si este paciente se demora en ser atendido, primero en ser diagnosticado y luego en ser tratado, en todo ese retraso pueden quedar secuelas y esto puede hacer que el paciente quede con discapacidad. Entonces es importante poder reconocer a este síndrome para que no lleguemos incluso a la muerte, ¿no? Porque como ya les expliqué, que puede llegar hasta dañar los músculos respiratorios que me pueden llevar a la muerte. Ahora, hubo resultados de estudio internacional de síndrome de Guillain-Barré que sugieren que existen variaciones geográficas en este síndrome, ¿no? Dependiendo, y como les mostré en el mapa, existen diversos países donde se encuentra este síndrome y dependiendo de las características de es que se va a presentar estos subtipos de Guillain-Barré. Incluido, ¿no? El acceso suficientes países de bajos ingresos como nosotros, ¿no? Ha habido una necesidad de inmunoglobulinas en el mismo hospital Loaiza donde yo trabajo, hemos tenido pacientes que no teníamos tratamiento ya sea con inmunoglobulinas o con recambio plasmático, entonces se tenía que evaluar para qué pacientes se iba a hacer el tratamiento con inmunoglobulinas y a qué pacientes se iba a hacer tratamiento con Guillain-Barré. Ahora, es necesario proporcionar un mejor acceso al tratamiento para todos los pacientes con este síndrome y desarrollar terapias efectivas que modifiquen la enfermedad y que puedan limitar la extensión de la lesión nerviosa. Actualmente se están realizando ensayos clínicos para investigar algunos de los posibles candidatos terapéuticos, incluidos con los inhibidores del complemento, por ejemplo, que junto con los datos emergentes de grandes estudios colaborativos internacionales sobre el síndrome van a contribuir para poder comprender las múltiples facetas de esta enfermedad. Debemos recordar que esta enfermedad continúa en entendimiento de su fisiopatología para poder nosotros tener medicamentos o tratamientos mucho más, que puedan llegar a más personas, ¿no? Porque no todos los hospitales tienen acceso a inmunoglobulinas, no todos los hospitales tienen tratamientos con especialistas para hacer recambio, porque las personas que hacemos recambios plasmáticos somos los patólogos clínicos. Yo he tratado pacientes con síndrome de Guillain-Barré en el Hospital Loaiza haciendo recambios plasmáticos. Yo estoy haciendo la residencia en patología clínica y no todos los hospitales tienen banco de sangre ni todos los hospitales tienen especialidad de patología clínica. Entonces, es importante este tema también y tener en cuenta que el reconocimiento temprano puede llevarnos a un tratamiento temprano y este tratamiento temprano es importante porque va a permitir que estas personas no queden con discapacidad. Recordar que este tratamiento va a ayudar a que estas personas puedan recuperar la movilidad de sus extremidades y que se pueda evitar muertes. Entonces, con todo ello, yo estaría terminando el día de hoy. Si es que tienen alguna duda o consulta, pueden hacérmela a través de las redes. Si no, pueden seguirme en mis redes sociales. De todas maneras, agradezco nuevamente al licenciado por haberme invitado el día de hoy para poder hacer esta charla informativa, esta capacitación, porque es importante que todo personal de salud conozca ello para poder diagnosticar tempranamente, hacer la referencia tempranamente y que este paciente pueda recibir su tratamiento oportuno.